Buongiorno pueblo, buongiorno y bienvenidos a otro episodio del Banquillo. Un episodio quizás un poco diferente, quizás un poquito más corto, ya que es algo muy específico. Y es un episodio en el cual me gustaría hablar sobre la diferencia entre lo que fue el banquillo de Sarri, el de Pirlo y el de Allegri. Y esto está basado en una publicación que salió en redes y que ha generado muchísimo ruido y me gustaría entrar un poquito más en detalle sobre ella y ver específicamente qué es lo que menciona. Antes de empezar, obviamente les recordamos a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Estamos así de cerca de llegar a los 1500 suscriptores en YouTube, así que bueno, los invitamos a que se unan a esta comunidad si aún no lo han hecho y nos ayuden a llegar a esa gran meta que tenemos frente a nosotros, darle me gusta al video y compartir. Pero sobre todo, nos gustaría invitarlos a que comenten, que nos digan qué les parece el video y qué les parece el argumento que tocamos, ya que esa conversación que podemos hacer en los comentarios con ustedes siempre está llena de cosas interesantes y nos ayuda muchísimo a entender qué es lo que les gusta y qué no. Pero bueno, ¿de qué sale esto de Sarri contra Pirlo, contra Allegri, no? Esta quizás algo un poquito llamativa, carátula que le puse al video, pero surge todo gracias a una publicación de una cuenta en redes sociales que pone los siguientes datos, que pone: porcentaje de victorias entre los 3 entrenadores más recientes de la Juventus. Obviamente, solo tomando en cuenta este último periodo de Max Allegri, no cuenta lo anterior, sino este último periodo. Entonces, tenemos a Maurizio Sarri con 65% de porcentaje de victorias, Andrea Pirlo con 65% y Max Allegri con 56%. Después también señala los puntos por partido logrados por cada uno de estos entrenadores. Tienes Andrea Pirlo como primer lugar de 2.2, Maurizio Sarri con 2.1 y Max Allegri de último lugar con 1.9. Obviamente, al ver estos datos, uno dice, Dios mío, de verdad que hemos caído muy, pero muy bajo. Y yo me puse a analizar y ver, bueno, déjame entrar en lleno cuál es la base de estos datos, porque de verdad que si es así, entonces cometimos un error gravísimo en haber sacado a Sarri, aunque sabemos, y en lo personal también, yo creo que nunca encajó en lo que era el mundo de la Juventus. Cometimos un grave error en sacar a Pirlo. De todas formas, había hecho un buen papel, se trajo dos copas, y qué seguimos haciendo con Max Allegri, ¿no? Basado en estas gráficas, que era lo que creo que querían comunicar al publicarlo. Y entonces me metí de lleno y dije, bueno, déjame investigar realmente lo de los porcentajes de victoria, porque aquí hay que ser justos y desglosar lo que son los datos, ¿no? ¿Qué se hizo en Serie A? ¿Qué se hizo en Copa Italia? ¿Y qué se hizo en las copas europeas? Porque si lo pones todo junto, uno, no me parece correcto, ya que son competencias independientes, sino también que es injusto para los entrenadores que solo estuvieron un año, ya que Allegri estuvo 3 años o ha estado 3 años hasta el momento. Y bueno, estos son los datos que salen. Sarri termina con porcentaje de victoria en Serie A un 68%, gana el Scudetto ese año. En cambio, en Coppa Italia está entre los peores con 40%, y en las copas europeas, que en este caso solo se jugó la Champions League, un 75% de porcentaje de victoria. Si vamos a donde Pirlo, Pirlo está un 61% en Serie A, bastante bajo, mucho mejor que Sarri en Coppa Italia con el 80%, y misma forma en Europa con el 75%. Vamos a ese primer año de Massimiliano Allegri y aquí realmente caemos muy bajo, 53% en ese primer año de Max Allegri, 80% mantenemos el nivel de Pirlo y un 63% en Champions League. Ese primer año de Max Allegri todos sabemos que fue terrible. El mismo Max Allegri dijo que se había equivocado en su percepción de cómo estaba el equipo. El segundo año, 58%, hay una mejora, alcanzamos en términos de Serie A prácticamente lo que fue la Juventus de Pirlo, muy mal en la Copa Italia, 50%, pero aún por encima de Sarri
y terrible en Europa con 36%, más que todo por el peso de la Champions League en ese año, ¿no? Porque en Europa League hicimos mejor, de todas formas no logramos llegar a la semifinal. Y esta parte es interesante porque obviamente cuando hablamos de todo esto, estamos obviando el contexto alrededor de todo lo que pasó. Sarri estaba en una Juventus que estaba empezando a salir de la pandemia, estadios cerrados, no había público. Pirlo fue como un híbrido entre los dos. De todas formas consiguió sus dos trofeos. Y Allegri en ese segundo año, pues sabemos todo lo que pasó con el exterior, ¿no? Con la cuestión plusvalía, se dimite todo el CDA, etcétera, etcétera. Y bueno, estos son los porcentajes que logran. Y bueno, traigo el último año, el actual, que obviamente no ha terminado, pero tenemos los datos disponibles hasta el momento. Hasta el momento tiene un porcentaje en Serie A de 65%, solo Sarri, el Scudetto de Sarri le gana, y 100% en Copa Italia. De los dos partidos que hemos jugado, hemos ganado todo. Obviamente es muy temprano para hacer este tipo de comparaciones, porque estamos hablando de dos entrenadores que ya cumplieron un año completo contra uno que, además de haber estado ya 3 años en el banquillo, todavía no compara, no termina de ese último año para tener las últimas diapositivas, no datos. Obviamente este año no se jugó Europa, y aquí, pues, hay que darle la derecha, no es por culpa del entrenador que no se jugó Europa. Nosotros calificamos a Europa en tercer lugar. Lamentablemente, pues, la Fitch y UEFA, pues, se pusieron en contra de nosotros para no permitirnos poner un porcentaje aquí, bien sea en Champions, en Europa League, en Conference League, no nos dejaron jugar nada. Después me metí a los puntos por partido. Los puntos por partido es otra cosa bien interesante y no parece haber una desconexión tan grande como mostraba esa primera diapositiva. Sarri, una gran temporada de 2.18 puntos por partido. Aquí obviamente estoy solo resaltando la Serie A porque la Serie A en términos te da puntos por todo el campeonato, mientras que la Copa Italia no y la Champions League o torneos europeos es solo la fase de grupo. Entonces, no tendría sentido comparar eso. Entonces, solo comparando la Serie A, Pirlo, que llega de cuarto apenas en esa última fecha, termina con 2.05 en términos de puntos por partido. Allegri, esa primera temporada, 1.84, no está tan mal si lo comparamos con lo de Pirlo. Él igual terminó en cuarto lugar. Y en el siguiente año hace 1.89, una mejora de 0.05 que le permite llegar al tercer lugar. Lo interesante es que hasta hoy, en este punto del campeonato, Allegri ha conseguido 2.19 puntos por partido, o sea, mejor aún de lo de Sarri. Obviamente hay que esperar a que termine el torneo, hay que terminar, ver cómo cierra esta Juventus, pero me pareció súper interesante ver cómo Allegri de este último ciclo tiene mejor puntos por partido que la Juventus de Sarri, campeona de Italia. Y bueno, ustedes ya los escucho que me están diciendo: "No, pero tú estás haciendo todo esto para excusar a Allegri, como puedes ver, esas 2 primeras temporadas fueron terribles". Totalmente de acuerdo, y no es para excusar a Allegri, o sea, ustedes saben, yo lo he dicho, a mí me parece que el ciclo Allegri ya llegó a su fin, hizo lo que tenía que hacer, yo le quedo agradecido, especialmente por lo que hizo en la Juventus el año pasado, y creo que en el verano habrá un cambio en el banquillo, en busca de nuevas ideas, cosas diferentes, pero eso pasará en el verano. Yo lo que quería traer a la mesa es que, bueno, al final hay que no llevarse por lo primero que uno lee, sino entrar un poquito más de lleno en lo que son los datos, y ver realmente cómo está la situación. Si comparamos el Sarri, Pirlo y el primer año de Allegri, una catástrofe total. Si comparamos el primer año de Pirlo, de Sarri y el segundo año de Allegri, no me parece tan catástrofe porque eran unos números muy parecidos a lo de Pirlo, y le añades el contexto de todo lo que pasó fuera del campo. Si comparas el primer año de Sarri, el primer año de Pirlo y el tercero de Allegri, ahí empiezas a entrar en dificultades porque últimamente esta Juventus de Allegri en términos estadísticos parece mejor a esos dos equipos. Hay que ver cómo termina el campeonato y ver cuáles serán los datos finales. Obviamente todo puede pasar, pero me llamó mucho la atención y quería ponérselos en la mesa y ver qué opinan ustedes. Porque al final hay mucho descontento con esta Juve y con mucha razón.
hay mucho descontento. Pero los datos que en ese caso esa cuenta usaba, yo creo que para dar un cierto mensaje, cuando se llega más a fondo, la verdad es que les sale el tiro por la culata si estamos hablando de la última temporada. Pero bueno, les recuerdo que por favor se suscriban al canal, estamos muy cerca de los 1500, dejen su me gusta y compartan este video, pero sobre todo díganme qué opinan y lo dejamos hasta luego, pueblo. Gracias, chao.